Saludos a todos los seguidores y las seguidoras de La Colmena. En este momento tenemos el placer de poder contar con Andrés Arauz, economista. Fue un alto funcionario en varios ministerios del gobierno de Rafael Correa, es miembro de la Junta Directiva del Banco del Sur y actualmente está cursando un doctorado en la Universidad Autónoma de México. Trataremos de abordar algunos temas. La entrevista es bastante pretenciosa, sin embargo creemos que es importante dada la actualidad y la coyuntura del país y del mundo en general. Primero abordaremos uno de los temas más importantes, de los cuales Andrés es de los portavoces también más reconocidos de la región, los famosos derechos especiales de giro. Posteriormente tenemos algún análisis crítico sobre las políticas económicas tomadas por el gobierno actual y trataremos de avisorar algunas conclusiones a un mediano y largo plazo, no solo en el contexto doméstico, sino también internacional. Antes de arrancar, quisiera invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos ayuden firmando con esta propuesta de La Colmena, que es el Plan de Acción Urgente para Salvar a Guayaquil, #firmo por Guayaquil. Así que están más que bienvenidos a juntarse y a chequear las propuestas que tenemos. Vamos directo al meollo del asunto. En este contexto, Andrés, de pandemia, de una generalizada paralización de las economías, donde sobre todo los países subdesarrollados están afrontando muchas presiones externas, como el pago de la deuda, escasez de recursos, en fin, hechos que impiden llevar a cabo ciertas políticas fiscales expansivas y en una magnitud que desearían llevarlo. ¿Qué son los derechos especiales de giro y cómo aliviarían esta compleja situación de las economías del sur? Bueno, gracias a La Colmena por la invitación para poder compartir un poco con la ciudadanía. Básicamente hay dos entradas aquí, ¿no? que hay que hacer para poder entender el rol de los derechos especiales de giro en este contexto mundial. El primero es entender clarísimo que en el mundo la principal moneda de uso internacional es el dólar y que en situaciones de crisis, incluso la gente, los bancos y los millonarios que tienen, ¿no es cierto?, miles de millones de dólares en riqueza, deciden salirse del euro, de la libra, del franco, del peso, de cualquier instrumento que tengan y tratar de tener sus ahorros en dólares, ¿no? Y eso ocurre a nivel micro, a nivel macro, a nivel mundial, en Asia, en Europa, en todo lado. Entonces, ante esa demanda inmensa del dólar, le da a su vez al país que emite el dólar, Estados Unidos, el privilegio de poder emitir dólares para poder financiar, en este caso, por ejemplo, la lucha contra el virus, ¿no es cierto? Básicamente tienen un presupuesto ilimitado. Vimos recientemente cómo la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ha puesto 90,000 millones de dólares diarios en circulación adicional para poder sostener la economía. Y bueno, la siguiente reflexión es, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los países europeos? Claro, ellos también tienen una moneda relativamente fuerte, pero no tan fuerte como el dólar. Entonces, lo que ha hecho ellos en Europa es firmar unos acuerdos con el Banco Central de Estados Unidos, que en los hechos lo que significa es una cuenta corriente infinita, para poder tener acceso a dólares infinitos mientras dure esta crisis. Entonces, resulta que solo hay otros 5 bancos centrales del mundo que tienen acceso a una cuenta en el Banco Central de Estados Unidos con acceso infinito. Europa, Inglaterra, Suiza, Japón y Canadá. ¿Ya? Entonces, bueno, pero esos son 5 bancos centrales, con Estados Unidos 6, y el resto del mundo, claro. Bueno, hay solo 9 otros países que también tienen una cuenta limitada, pero apenas sumamos todos estos 15 jurisdicciones, estamos hablando del 17% de la población mundial, apenas. Y el 83% del planeta, es decir, más de 6,000 millones de humanos que no por vivir en el sur no les va a pegar el virus o no necesitan enfrentar a la pandemia, no tienen el acceso, digamos, este privilegio a estas cuentas infinitas en el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, ahí viene el rol de los derechos especiales de giro. Y es que
Si bueno, este privilegio solo existe para los países que además ya son los más ricos del mundo y pueden tener presupuestos infinitos, ¿qué pasa con los países del sur, con el 83% de la humanidad? Y resulta que los derechos especiales de giro son una moneda internacional creada en 1969 por primera vez y que básicamente es una especie de moneda mundial distinta al dólar. Esta moneda mundial está emitida por los países que conforman el Fondo Monetario Internacional y su emisión es una decisión política, ¿ya? De hecho, en toda la historia de la humanidad, esta moneda mundial solo ha sido emitida en 3 ocasiones, en los 60s, en los 70s y la más reciente ahora en el año 2009, hace apenas una década, ¿ya? Cuando hubo la crisis financiera mundial. Entonces, ¿cómo se decide emitir esta moneda mundial? Se reúnen todos los países miembros de las Naciones Unidas se llama Junta de Gobernadores del FMI y toman una votación para decidir crear más moneda de la nada. Y ese dinero se asigna a cada uno de los países de manera más o menos proporcional al tamaño de sus economías, de tal forma que le llega a Togo, a Mauritania, a Zimbabue, a Ecuador, a Perú, a Nicaragua, pero también a China, a Laos, también a Francia, a Bélgica y a Estados Unidos. Es decir, que digamos, para que se pueda ejecutar ese presupuesto, para que pueda llegar a los países subdesarrollados, tiene que pasar una aprobación previa con un porcentaje mínimo, digamos, en esta junta. Así es, esa junta están representados los países miembros del FMI, que son los mismos de las Naciones Unidas, pero hay una trampita, ¿ya? Y es que esas decisiones tienen que tomarse con el 85% del poder de voto de la junta del FMI. Y resulta que Estados Unidos tiene el 17% del voto, es decir, si haces la suma, si no cuentas con el voto de los Estados Unidos, la decisión no se puede tomar. Ahora, ha ocurrido en el pasado y por eso hay la esperanza de que esto sí pueda ocurrir. En el 2009 se emitieron estos derechos especiales de giro, que ojo, no es deuda externa en el sentido de un préstamo, es una asignación que se le hace gratuitamente a todos los países. Y justamente esa puntualización, discúlpame, quería hacer porque he escuchado que ha habido bastantes preocupaciones con respecto a esto de que se plantea de que pueda haber una deuda como contrapartida en algún punto. ¿Hasta qué punto son ciertas, ¿no?, estas críticas? Esto es lo que se llama un aporte indefinido. Si bien el FMI hace un par de años modificó la metodología estadística para incluirle dentro de la categoría de obligaciones internacionales, es una obligación a plazo indefinido, es decir, nunca la tienes que repagar. Entonces, si yo te hago un préstamo y te digo, bueno, pero no me lo tienes que pagar, ya no es deuda, pues, ¿no? A pesar de que hay alguna discusión contable, y de hecho tampoco hay que hacer servicio de la deuda, no implica un esfuerzo para el país, y lo que hay que pagar es una comisión anual del 0,05%, es decir, no 5%, sino una centésima de 5%, 5 sobre 10,000, que hay que pagar anualmente, lo cual es ínfimo, evidentemente, lo puede cubrir cualquier país. El Ecuador en el 2009 recibió $400 millones equivalentes a DEX en el año 2009, lo que sirvieron para paliar la crisis de la caída del precio del petróleo también. Y si ahora se cumple lo que estamos proponiendo, que son en inglés 3 trillion, que en español serían 3 billones o 12 ceros, para el mundo, al Ecuador le tocarían un aproximado de $6,000 millones, que obviamente serían extremadamente útiles para paliar los efectos de la crisis, pero también para sostener la balanza de pagos y la dolarización. Ahora, hubo ciertos ya pronunciamientos de organismos internacionales en favor, ¿no?, de apoyando estos derechos especiales. ¿Cuál es la situación actual a este nivel internacional y qué alcance ha tenido la propuesta? ¿Cómo la ves vos? Bueno, la propuesta ha sido acogida de forma muy positiva por organismos como la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, por el propio secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, ha dicho que hay que impulsarla.
La CEPAL ha dado, obviamente, todo su apoyo. Incluso hay algunos pronunciamientos de la misma Organización Mundial de la Salud en este sentido. Tenemos el apoyo de estados explícita, como por ejemplo de Francia, que he dicho que es muy importante eso, sobre todo para los países en vías de desarrollo. Hemos tenido pronunciamientos de importantes medios financieros, como por ejemplo el Financial Times en su consejo editorial, la revista The Economist, que generalmente son representantes de las oligarquías financieras planetarias, han dicho que es esencial avanzar en esa dirección. Y en los mismos Estados Unidos ha habido pronunciamiento de algunos congresistas, de importantes tanques de pensamiento, incluyendo con el que yo colaboro, que es el Centro de Investigación en Economía Política de Washington, pero también de Brookings, del Peterson Institute y sorprendentemente del Instituto de Finanzas Internacionales, que es el nombre que le dan a la asociación de los bancos privados más grandes del mundo, donde están ahí Goldman Sachs, Deutsche Bank, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es casi un consenso planetario que hay que avanzar en esa dirección y ahora solo se está esperando que Estados Unidos dé la luz verde con su voto para que esto pueda avanzar. Ahora, dado que estos derechos de giro son una moneda virtual, ¿no? Contable, no física, ¿cómo se da este traspaso a divisas? ¿Es inmediato? ¿Basta una emisión directa de la Reserva Federal? Es decir, llegado el caso en el que se apruebe este monto, esta cantidad de divisas, ¿sería asignada inmediatamente al Ecuador? Sí, una vez que está aprobado es un dinero, como digo yo, creado políticamente y ese dinero se acredita a las cuentas del Banco Central del Ecuador de forma inmediata. Ahora, el Banco Central con estos DEX lo que puede hacer es cambiarlos en el mercado mundial. Cuando me refiero al mercado mundial es básicamente el resto de los bancos centrales del mundo, porque esta es una moneda que no es de libre uso por parte del sector privado, sino solo de los bancos centrales. En el pasado ya más de 100 países han acudido al mercado mundial de los derechos especiales de giro y tú lo puedes venderlos a la India, a Rusia, a la China, a cualquier país que esté dispuesto a comprarlos. Ahora, el estatuto del FMI establece que si nadie quiere comprarlos, el FMI puede obligar a un país a comprar esos derechos especiales de giro. ¿Por qué se puso esto en el convenio constitutivo del FMI que fue ajustado en los 60s? Justamente para que en caso de que haya una crisis en donde nadie tiene dólares, pues le puedan obligar a que Estados Unidos compre los derechos especiales de giro y otorgue dólares a los países que así lo requieran. Pero no estamos en ese punto, digamos, el mercado es lo suficientemente amplio. Hay muchos países que han estado comprando derechos especiales de giro, países europeos, países de Asia, Japón, por ejemplo, es el segundo tenedor de derechos especiales de giro que más compras ha hecho de derechos especiales de giro. China también está por ahí, etcétera. Entonces sí hay suficientes opciones para poderlos vender y obtener inmediatamente los dólares. La transacción es ejecutiva. Buenísimo. Ahora, pasando a un terreno más doméstico, digamos, concerniente al país, estamos en un contexto de economía en recesión, de deterioro de las variables del mercado de trabajo, un explosivo endeudamiento, ¿no? Estos últimos 3 años con una poca contrapartida de la inversión, un riesgo país que está por las nubes, un achicamiento del Estado, en fin. Y en este contexto el gobierno ha llevado a cabo medidas, según los voceros, ¿no? Oficialistas, paliativas de la economía, como es este plan de emergencia nacional que lo promovió en marzo del 2020, este bono de contingencia de $60, estos préstamos quirografiarios, en fin, entre otras políticas. Y al mismo tiempo preponderó este tan controversial pago del capital de los bonos 2020 por este monto de $325 millones de dólares, digamos, esgrimiendo que esto facilitaría un inmediato, digamos, apropiación de líneas de crédito. Ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto de las medidas económicas que se han llevado a cabo hasta el momento? ¿Son suficientes para inyectar este dinamismo necesario en la economía? ¿Y qué sectores ves vos que son los que más se están beneficiando o se beneficiarían? Bueno, ahorita la situación es crítica, ¿no? Quizás el contexto principal, más que la misma crisis,
es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el FMI establece una serie de políticas recesivas, contractivas, que disminuyen el tamaño de la economía, que fomentan el desempleo, que completan la reducción del aparato del Estado, incluyendo del sector salud. Acaba de publicar un estudio en una universidad holandesa, el ISS, en donde documentan que por el acuerdo con el FMI salieron más de 3.600 funcionarios del sector salud en el año 2019, ¿no? Entonces, digamos, ese es el contexto quizás más amplio que yo creo que hay que resaltar y tomar en cuenta para poder entender qué es lo que está pasando en la economía ecuatoriana y qué es lo que va a seguir pasando en la economía ecuatoriana. Porque el gobierno actual, más que con la población, tiene un compromiso con los acreedores internacionales y con el Fondo Monetario Internacional de continuar con ese programa a pesar de la situación tan crítica generada por la pandemia. Tanto es así que se está planteando, veamos a ver si lo logran ejecutar, pero por ejemplo el ministro Martínez ha dicho ya en una sesión del COE, del Comité de Emergencia, que hay que reducir los sueldos de los servidores públicos en más del 20%. Me diría, ¿de dónde saca esa cifra? Porque está planteada en el acuerdo con el FMI. Siguen planteando la reducción brutal del aparato del Estado, siguen planteando el aumento de los precios de los combustibles, sí, todo eso. Entonces, ese es el contexto real, ¿no? Claro, y en ese sentido, creo que hay un punto neurálgico y bastante importante a discutir, que es, de fondo, quizás la perspectiva que pregona este gobierno, que impuesta por el FMI, es que el problema radica en el famoso déficit fiscal, ¿no? ¿Crees que la clave pasa por ahí o tiene que ver algo más el sector externo? ¿Cuál es tu punto de vista? No, mire, el déficit fiscal, sobre todo en la coyuntura en la que estamos ahora, es totalmente secundario, ¿no? Es un tema casi trivial. Vemos en el planeta entero, dicen las recomendaciones ahorita que tengan déficit del 10 puntos del PIB, al menos. Si no están gastando suficiente, es visto mal. Entonces, por ahí no va la cosa en esta coyuntura. Y ahorita las medidas que ha tomado el gobierno o que ha anunciado, incluyendo este bono extra de $60, son absolutamente insuficientes porque lo que se ha paralizado es toda la actividad económica con una afectación directa a la capacidad de generación de ingresos de la población más vulnerable, los trabajadores autónomos, de la economía popular, los comerciantes minoristas, etcétera. Y ahí lo que se necesita es una especie de subsidio masivo a partir de medios tecnológicos democratizantes, como es el teléfono celular, para que la gente pueda recibir un complemento de ingresos que hemos propuesto en que sea 75% de un salario mínimo básico, ¿no? Del salario básico. Entonces, estamos hablando de los $300 mensuales pagados de forma quincenal, de tal forma que pueden llegar $150 cada 15 días, mientras se va evaluando la situación. Pero los $60, que además tienen una cobertura extremadamente pequeña frente a la magnitud del problema, estamos hablando de, en el Ecuador, más de 4 millones de personas que han salido directamente de la actividad económica, y la cobertura anunciada por Moreno llega por sobre los 100,000, digamos. Entonces, realmente la escala y el tamaño del subsidio es ínfimo frente a sus necesidades. Claro. Eso por un lado. Y para responder tu pregunta concreta sobre el tema del sector externo, es ahí donde está la principal vulnerabilidad del Ecuador ahora y permanentemente, especialmente en el contexto de la dolarización. Es en el sector externo donde tenemos que plantearnos estos retos. ¿Cómo puede ser posible que el año pasado hayan salido 28.400 millones de dólares del sector privado al Ecuador y ahora se diga que no se tiene reservas? Si es justamente porque liberalizaron la salida de dólares que ahora nos vemos encontrados sin la acumulación de activos externos. Y al mismo tiempo, el Banco Central acaba de reportar una estadística a partir de una actualización de la metodología que el sector privado ecuatoriano tiene ahorrados en el exterior, líquido, cash, 27.000 millones de dólares, 21.000 correspondiente a empresas y familias pudientes y 6.000 y pico del sector bancario. Entonces es, digamos, ridículo lo que está enfrentando la economía ecuatoriana a la interna,
cuando tenemos esta fuga masiva al exterior. Claro. Aprovecho para seguir invitando a nuestros amigos y amigas que se adhieran, que suscriban a este proyecto que plantea la Colmena, hashtag Firmo por Guayaquil. Ahora bien, Andrés, el 20 de marzo pasado enviaste una carta abierta al presidente de la Asamblea, César Littardo, exponiendo ciertas alternativas en cuanto a políticas económicas para hacer frente a la crisis. Coméntanos un poco acerca de estos financiamientos que propones para el Estado en este punto donde vemos que bueno, no hay recursos, en parte obviamente no agudizado por lo que mencionabas previamente. Bueno, la carta que envié al presidente de la Asamblea fue para mostrar que siempre hay alternativas, ¿no? Aquí quizás un concepto indispensable antes de responder en lo concreto es que las fuerzas conservadoras y las élites financieras tienen, digamos, todo un plan de acción que responde a una doctrina que ellos manejan muy bien, que es la doctrina del no hay alternativa, ¿ya? Es una doctrina creada por el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido y está muy bien estudiada y diseñada en términos narrativos y semióticos lingüísticos, en donde buscan convencer a la población que no hay ningún otro camino, ¿sí? Como que el mundo fuera unipolar, como que solo hubiera una forma de hacer las cosas en el planeta y no hay alternativa. Y eso es lo principal que hay que desbaratar, el concepto de que no hay alternativa. Siempre hay alternativas, hay modo de hacerlo A, B, C, D, hasta la Z, y lo que se diferencia en cada caso es quién paga, quién asume los costos de esas alternativas. Entonces, claro, como ellos dicen, para que los ricos mantengan sus privilegios, no hay alternativa y por ende tienen que pagar los pobres. En nuestro caso hemos dado la vuelta a esa situación. Y lo segundo que está en juego ahorita, especialmente en estos momentos en el Ecuador, es el dogma o el principio rector de la doctrina del shock, que es aprovechar la crisis para tratar de desbaratar la poca protección social, los pocos beneficios que tenga la población, el poco rol que todavía le queda al Estado, etcétera, para, digamos, acelerar las privatizaciones, la desregulación laboral. Ayer surgió, por ejemplo, un rumor de que ya iban a anunciar unas medidas que implicaban privatización y disminución de sueldos, etcétera, y es posible que esto ocurra porque es parte de lo que está planificado. Entonces, en esa carta, yo decía al presidente Littardo, miren, si es que realmente hay una intención democrática de ayudar a la gente, alternativas hay. Y a pesar de que en el 2008 cambiaron la ley para impedir que el Banco Central le pueda financiar al Estado ecuatoriano para cubrir sus necesidades, incluso en emergencia, hay maneras de que podamos circunvalar esa prohibición legal. Y yo planteaba algunas alternativas, creo que la más efectiva y más rápida es la del sobregiro bancario, ¿ya? Que es como cualquier empresa que tiene una cuenta en el banco y si por ahí firmó un cheque que se le fue por de más, el banco le concede el sobregiro porque sabe que es un cliente que siempre ha cumplido y que siempre está ahí. Y es el caso de Finanzas con el Banco Central. Finanzas nunca va a poder cambiar su cuenta a ningún otro banco, siempre va a tener su dinero en el central y el central siempre podrá supervisar todos sus flujos. Por ende, es racional que le conceda un sobregiro bancario para que pueda pagar los sueldos que están atrasados a los trabajadores, a los proveedores del Estado, incluso pequeñas y medianas empresas que a su vez están atrasando en el pago de sus remuneraciones. Y también estamos hablando del pago a los gobiernos autónomos descentralizados, que también luego termina generándose lo que se llama crisis de cadena de pagos. Entonces lo que yo digo es, si va toda la economía a estar básicamente quebrada y sin poder realizar sus pagos y cayendo en mora y sanciones y tasas de interés adicionales, ¿por qué mejor solo el Estado se iguala en todas sus obligaciones, pero es el Estado el que está con sobregiro con el Banco Central, una sola cuenta corriente de toda la economía, en vez de como ahora que está toda la economía paralizada? Perfecto. Buenísimo. Ahora bien, este tema tan controversial que ha tenido mucho eco en los medios y en la población acerca de quiénes son, ¿no?, los tenedores de la deuda de este pago de bonos de capital de esos bonos 2020.
¿Cuál fue este apuro de parte del ministro por cumplir, ¿no?, con este pago de 325 millones de capital? Que hemos visto que es el Observatorio de la Dolarización han planteado varias propuestas. Suena mucho a lo vivido en los años 90, ¿no?, si se quiere, con alguna contubernio, con algunos intereses contrapuestos. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Mire, yo creo que la respuesta de por qué se pagó la deuda tiene una respuesta en tres niveles, ¿ya? La primera y la más importante, creo yo, es la ideológica. Es decir, aquí tenemos a un gobierno que cree que el servir a los intereses del capital financiero de Wall Street es más importante que cumplir a la población. Y ese es el principio rector de cómo actúan en materia de política exterior, en política fiscal, en política tributaria, han perdonado impuestos, etcétera. Es decir, esa es su filosofía. Esa es su filosofía y ante eso es el principal dogma que nos enfrentamos, ¿ya? Ese sería el primer nivel. El segundo nivel es uno de administración de la deuda, que básicamente se refleja por pésima gestión del ministro de Finanzas. ¿Por qué? Y esto muy poco gente lo conoce y es un poco difícil de explicar. Pero el año pasado, en el 2019, se firmaron unos contratos especiales, de que se llaman contratos RIPO, de Repurchase Agreement, con dos de los bancos de inversión más agresivos del planeta, que son Goldman Sachs y Credit Suisse. Con estos bancos, básicamente él hizo un acuerdo que le entregaba unos bonos del Estado ecuatoriano de manera contingente y que si el Estado ecuatoriano por alguna razón llegase a incumplir el pago de la deuda de los bonos, de cualquier otro bonos, esos contratos se ejecutarían y esos bancos se quedarían con más deuda ecuatoriana. Es decir, hubiera aumentado la deuda ecuatoriana en casi 3.000 millones de dólares, incluyendo oro ecuatoriano que se quedó en garantía, oro físico ecuatoriano que se entregó en garantía. Entonces, él mismo se había atado las manos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué uno se va a atar las manos? Es porque no trabajas para uno, sino trabajas para alguien más. Sí, entonces él estaba, digamos, realmente condenado a pagar la deuda por su propio mal manejo con esos acuerdos con Goldman Sachs y Credit Suisse. Ahora, la tercera razón ya tiene que ver con quizás sospechas inclusive de conflictos de interés, en donde era muy común eso en los 90 y todavía es muy común en países muy parecidos como el nuestro, como en Argentina, en donde el ministro de Economía, que estaba a cargo de negociar y emitir la deuda, en el caso de Argentina, se descubrió que también era tenedor de la deuda argentina, como fue Luis Caputo, y nada menos que con empresas offshore en paraísos fiscales. Entonces, nosotros decimos, ¿quieren saber quiénes son los tenedores de la deuda? Y no me refiero al primer nivel, que siempre aparece un banco, sino que el banco es el custodio de los bonos de alguien más. Es una figura del mercado de valores. ¿Quiénes son los verdaderos tenedores de la deuda? Hay que investigar las offshore. Hay que investigar esas empresas en los paraísos fiscales, porque ese siempre ha sido el modus operandi, siempre ha sido la manera en la cual los propios funcionarios que vienen del sector privado y se sientan en el puesto del Ministerio de Finanzas, pues siempre tienen estos vínculos directos o indirectos, ellos mismos a través de fundaciones o familiares o sus amigos en el exterior. Entonces, eso hay que ver, y ahora hemos visto que el viceministro que garantizó pagar la deuda a Esteban Ferro, resulta que pues ha tenido también una offshore en un paraíso fiscal que, digamos, genera demasiadas dudas, por decirlo de manera ligera, respecto a su solvencia moral para poder administrar las finanzas del país. Claro, perfecto. Ahora, pasemos al plano, a una propuesta que se ha venido discutiendo desde varios sectores de la sociedad, círculos académicos, activistas, políticos a nivel no regional, como el caso de la CELAC, donde plantean esta necesaria y urgente condonación de la deuda externa para América Latina. ¿Qué impresión te merece? ¿Qué opinión crees que uno podría, digamos, sería una buena alternativa junto con lo que vos propones para tratar de aliviar esta carga tan pesada que tienen las economías sudamericanas y subdesarrolladas en general?
Claro, sí, es absolutamente importante plantear la condenación, la cancelación, o por lo menos el diferimiento a largo plazo de la deuda externa de América Latina. Son miles de millones de dólares que ahorita los países tienen que dedicar para poder cubrir esas obligaciones al exterior y que, digamos, no estarían dedicando para combatir la pandemia. Eh, Ahorita estamos viendo un realmente cambio de la economía a nivel planetario, no solo en nuestros países, y quizás se pueda asemejar a las grandes conferencias sobre deuda que se han llevado a cabo, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, y que terminaron perdonando muchísimo de la deuda a los países endeudados por estas grandes coyunturas internacionales. Entonces, definitivamente es una oportunidad. Quizás ahí yo lo único que haría es diferenciar, hay varios tipos, pero dos tipos de deuda. La deuda, digamos, oficial, que es la que se debe a gobiernos, bancos de desarrollo, bancos multilaterales, etcétera, y la deuda comercial, que se debe básicamente a especuladores de Wall Street, ¿ya? Entonces, si bien es mucho más difícil renegociar la deuda oficial, porque a la final también son recursos públicos de los otros países y hay que buscar un balance, en el caso de la deuda comercial es donde más énfasis debería estar, porque los especuladores son eso, especuladores y saben que pueden ganar o perder. Mira el caso ahorita del Ecuador. Anoche la deuda especulativa ecuatoriana estaba cotizando en 27 centavos por dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que los propios especuladores internacionales dicen, no, que esa deuda ya no vale nada, eso, 27 centavos por dólar quiere decir que realmente tienes una mínima, ínfima esperanza de que el Ecuador va a poder cumplir esa obligación. Entonces, lo que sería ahorita casi criminal y podría ser incluso evaluado como tal por una auditoría posterior, es que si ahorita pudiendo cubrir todas esas obligaciones por apenas 27 centavos por dólar, el Ecuador termina renegociando o reestructurando, como a la propuesta del Ministerio de Finanzas, para seguir pagando el 100% de ese valor, entonces estamos hablando de que no hay tal reestructuración, ¿cierto? Entonces, ahí, si es que hubiera un manejo apto de las finanzas públicas, tal vez yo hubiese pedido un crédito a aliados políticos y geopolíticos internacionales, que ahora el Ecuador ya no los tiene, para poder recomprar toda esa inmensa deuda en un precio que jamás va a poder conseguir una mejor tasa, un mejor precio, ¿no? Y se ahorraría 13,000 millones de dólares de deuda externa de un plumazo si es que supieran cómo hacerlo. Perfecto. Finalmente, pasemos a una parte más de análisis, por un lado, de estas perspectivas que te comentaba a mediano plazo, pero primero quisiera ver qué opinión tienes acerca de, digamos, un punto específico de la propuesta que lanzamos desde La Colmena, desde colectivos, acerca del plan de acción urgente para salvar a Guayaquil, dadas las acuciantes y las extremas situación, ¿no? La extrema situación que está viviendo la ciudad. Y entre esos 13 puntos está este bono Vicente Rocafuerte en línea con ciertos grupos académicos en Ecuador que ya venían planteando algo así sobre esta renta básica, ¿no? De cuarentena para, que equivale a una canasta básica familiar para básicamente permitir a estos sectores vulnerables, ¿no? Que puedan sobrellevar este aislamiento obligatorio y planteamos, entre otras cosas, un aporte extraordinario, sí, no solo a las grandes empresas, sino también al sector bancario. Han escrito ya desde el Observatorio de la Dolarización ciertas propuestas o ciertas, exponiendo, ¿no? Estas asimetrías por un lado, estos sectores que se han enriquecido estos años y por el otro lado, una economía que cada vez que sigue languideciendo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes acerca de esto? ¿Crees que puede ser un camino factible? ¿Cómo lo encuentras? Bueno, efectivamente lo que se necesita ahorita es transferencias directas a la población que ha sido excluida necesariamente en este caso del sistema económico. Entonces sí, se necesita la transferencia de renta. El bono Vicente Rocafuerte va en esa dirección, evidentemente,
Quizás en donde nos enfocamos nosotros es tal vez ya en unos pasos un poquito más allá desde la perspectiva operativa y logística, y es que cómo haces esa transferencia. Si buena parte del sector autónomo, El dinero minorista en electrónico ahí Portugal, vendría a jugar, ¿no? exacto, Un rol no, fundamental. no tenían una cuenta bancaria, Sí, o no tienen, o no sí, les lo, gusta lo, lo usar, planteamos etc. justamente también. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya ese es un elemento importantísimo, y que incluso se puede hacer con la tecnología actual que tienen los bancos. Pero hay demasiada timidez, demasiado temor del gobierno actual, que nuevamente responde a sus dogmas y su filosofía política, que de poder utilizar la tecnología que ahorita ya tiene disponible la banca privada, que se denomina el BIMO de Banred. Y si simplemente tienen que, como establece la Constitución, como establece el propio decreto ejecutivo de estado de excepción, el Estado tiene la facultad de realizar una requisición de esa tecnología para el uso público y no tener ¿no es cierto?, decenas de miles de personas aglomeradas haciendo fila, claro, para saber si está en la lista del bono de 60. Entonces, y recordemos que fue este gobierno el que eliminó el dinero electrónico, que más allá de tener propiedades monetarias, tenía propiedades tecnológicas que le permitía desplegar y una infinidad de otros proyectos e iniciativas con inclusión social que se podían haber desplegado sobre la misma plataforma. Es decir, una falta de visión total o una visión absolutamente clara, pero de los intereses de la banca, en este caso muy concreto. Bien, buenísimo. Y finalmente, lo que comentaba en un inicio, tratando un poco de plantear cierto panorama, un mediano, un largo plazo, ¿no?, posterior a esta pandemia. ¿Crees que después de esto se dé una nueva conformación de un orden mundial? ¿Cómo ves estas oportunidades de avanzar hacia nuevos desafíos, ¿no?, civilizatorios, de nuevas formas de entender el desarrollo? ¿Crees que esta pandemia haya marcado un antes y un después? ¿Cuáles son tus perspectivas, ¿no?, en este mediano plazo? Ya, yo plantearía el mediano plazo dividido en dos momentos. El primero, que es el de todavía las transformaciones económicas pendientes durante la pandemia. A diferencia de muchos que piensan que la pandemia durará 1 o 2 semanas más, yo estoy convencido que esto va a durar 18 meses más de aquí y en el resto del mundo. Por lo tanto, porque la verdadera solución no es entra y sale de la cuarentena. La verdadera solución es la disponibilidad de medicamentos y vacunas aprobadas, comercialmente viables y distribuidas y vacunada a la población en todo el planeta. Entonces, eso no se hace en menos de 18 meses, ¿no? Entonces, para mí ese es el verdadero marco temporal en el cual tenemos que estar planificando la transformación económica durante la pandemia. ¿Y qué propongo yo ahí? Básicamente otro concepto que es el revivir la pirámide de Maslow, ¿no? Esta pirámide de las prioridades de las necesidades básicas de la humanidad, donde primero está suplir las necesidades biológicas, salud y alimentos, agua, ¿cierto? Entonces la planificación económica, el sistema productivo tiene que ponerse a producir bienes esenciales para la salud, suficientes alimentos, una cadena logística para que se puedan llegar a toda la población. Y luego, después de eso, podemos tener una serie de otros bienes y servicios vinculados a sí mismo a las necesidades básicas. Lamentablemente, las corbatas, los esferos y algunos elementos que terminan siendo superfluos van a quedar casi que excluidos de las dinámicas del mercado mundial durante años, ¿no? Entonces, esa es la transformación económica durante la pandemia. Y para el más largo plazo, la idea es que esta transformación de emergencia, que incluso puede modelarse sobre las economías de guerra que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los Estados Unidos, esta transformación que se llevó en el periodo de pandemia pueda generar suficiente conciencia, dimensión, uso tecnológico, generación de conocimiento, etcétera, para apalancarla al mundo post-pandemia. Que mi planteamiento que debería basarse en el principio fundamental de la Constitución ecuatoriana, que es el buen vivir, que no es más que la garantía de los derechos humanos dentro de los límites intergeneracionales sostenibles de los biofísicos de la naturaleza y buscar esa relación armónica entre seres humanos, nuestro entorno natural, pero en el marco de una equidad intergeneracional, privilegiando la garantía de los derechos humanos y no la acumulación del capital. Ahora, eso parecería casi
un ideal demasiado difícil de cumplir, pero resulta que sí hay suficientes instrumentos vigentes dentro de las Naciones Unidas, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que tengan prevalencia, para que prevalezcan por sobre los derechos de lo que se llama la lex mercatoria, o sea, la legislación del derecho mercantil internacional, que muchas veces termina prevaleciendo sobre los derechos humanos, como es en el caso de los tratados bilaterales de inversión y los arbitrajes. Es decir, ese, por ejemplo, tendría que ser rápidamente excluido de este nuevo orden mundial basado en humanitarismo, cadenas de valor regionales, humanitarias, resilientes, redundantes, cortas, fundamentadas en la garantía de las necesidades básicas insatisfechas y los derechos humanos. Perfecto. Bueno, no sin antes agradecerte, Andrés, por este espacio y por tu valioso aporte y valiosas ideas que de seguro van a servir, esperemos también, para esta crisis, ¿no?, que vivimos no solo a nivel nacional, sino internacional. Quiero invitar nuevamente, para terminar, a todos nuestros amigos y amigas que no se olviden apoyar nuestra propuesta, hashtag Firmo por Guayaquil, para la propuesta para la proposición de este plan de acción urgente por Guayaquil. Te agradezco nuevamente, Andrés. Gracias, Nicolás. Un abrazo a todos. Okay.